Bueno, vamos a arrancar entonces a hablar de lo que tiene que ver con la carta de Smith. Para comenzar a hablar de la carta de Smith me gusta tocar un poco de historia. ¿Listo? Entonces, pues la carta de Smith, como su nombre bien lo indica, fue creada por el señor Philip Smith por allá, pues en los años aproximadamente 1940-1945, ¿sí? El señor Philip Smith pues trabajaba en los que nosotros conocemos como los laboratorios Bell. Si ustedes recuerdan, en telecomunicaciones uno hablamos de muchas cosas que se han desarrollado en laboratorios Bell. Habíamos hablado pues toda esa teoría de comunicaciones o la teoría matemática detrás de las comunicaciones y pues ese ya se había visto jalonada por laboratorios Bell, ¿no? También al principio de nuestro curso de telecomunicaciones 2 habíamos hablado de los laboratorios Bell en el momento en el que pues desarrollamos todo lo que tenía que ver con la teoría de líneas de transmisión, las ecuaciones de propagación, las ecuaciones del telegrafista y demás, ¿no? Todo esto también había surgido en los laboratorios Bell, que como les he repetido varias veces, ha jalonado o jalonó más bien el desarrollo de las telecomunicaciones en su momento. Pero pues, ¿qué es la carta de Smith? ¿No? La carta de Smith es una calculadora gráfica, también conocida como nomograma, que está diseñada para trabajar en ingeniería, pues de RF, ¿no? Decimos como en ingeniería electrónica de altas frecuencias, en problemas que tengan que ver con líneas de transmisión y acoples de impedancia, ¿sí? ¿Qué significa que sea pues una calculadora gráfica, ¿no? Pues la idea es que nos permita visualizar y hacer cálculos sobre las impedancias, las admitancias, los coeficientes de reflexión, los parámetros S, entre otros, en circuitos que tengan que ver con pues, líneas de transmisión, ¿no? En últimas es una calculadora gráfica de líneas de transmisión, ¿sí? Para, digamos que hablar un poco de ese tema, nos deberíamos remontar a 1939, donde se publicó una primera versión de la carta de Smith. Su nombre era pues calculadora de líneas de transmisión, del inglés, ¿no? Transmission Line Calculator. La publicó en enero de 1939 el señor Philip Smith, una revista pues del tema de electrónica. Y pues en ella digamos que presentó una primera versión de lo que sería esa calculadora gráfica. Esa calculadora no es la que conocemos en la actualidad, es una calculadora que era lineal, que era parecida a esas reglas de cálculo que ustedes de pronto, pues algunos no sé si las conocerán, las calculadoras con las que se calculaban, con las que se usaban, perdón, las que se sacaban, perdón, los logaritmos, sí, las reglas de cálculo de hace muchos años que era, pues básicamente las que les permitían obtener aproximaciones de los valores numéricos de funciones que no se podían calcular fácilmente, ¿sí? En este caso, pues ustedes saben que todas nuestras expresiones han venido también con ese tipo de cálculos, logarítmicos, exponenciales complejos, exponenciales reales, atenuaciones y demás, ¿no? Entonces, pues sí que es cierto que era muy necesaria una calculadora también que les permitiera estar haciendo pues interpretaciones o cálculos numéricos sobre alguna serie o combinaciones de ejercicios, ¿no? Entonces ese primer paso pues era una calculadora, una calculadora recta completamente, era una sobre una línea recta y les permitía hacer alguno que otro cálculo eh, sobre ella misma, ¿no? El problema que tenía era que, pues no, por ejemplo, no contaba con el efecto, no se podía, digamos, poner el efecto allí de la atenuación de la línea, no era sencillo, digamos, de ubicar nada sobre esa carta. Y pues como ustedes saben, hay una propiedad que es una propiedad muy interesante en las líneas de transmisión y, por ejemplo, las magnitudes de corrientes y de voltajes, y es la periodicidad, ¿no? En una línea recta no podemos de alguna u otra manera representar la periodicidad, ¿no? Entonces, pues el señor Philip Smith se puso por allá a trabajar mucho y pues en el año de 1944, nuevamente en enero, presentó su versión mejorada de la línea de la calculadora de líneas de transmisión en su artículo pues titulado An Improved Transmission Line Calculator, ¿sí? La misma revista simplemente pues hizo un nuevo aporte al conocimiento en teoría, ¿no? En este caso, pues presentó la carta de Smith que conocemos como en la actualidad. Es muy parecida a esta que les presento aquí en la diapositiva. Es una serie de círculos concéntricos, unos que están, digamos, tendiendo hacia un lado, otros que se abren hacia afuera de la circunferencia. Y pues en últimas, con ese arreglo de círculos, pues se pretendía representar y hacer los cálculos también sobre lo que eran las líneas de transmisión, ¿sí?
Eh, pues si ustedes se fijan allí sobre esa carta, pues tenemos unos, ¿cómo se llamará? Como unas tipografías todas extrañas, ¿no? Ustedes se fijan que hay letras como en otros idiomas, ¿no? Entonces sucede que algo que también me gusta contarles acá es que en el año de 1937, ¿sí? En 1937, 2 años antes incluso que la primera versión del señor Smith de la carta, eh, existió por allá un ingeniero japonés de apellido Mitsuhashi eh, que presentó pues una versión muy idéntica de la calculadora gráfica del señor Smith, ¿no? Él lo presentó como un trabajo, digamos, adscrito, ni siquiera el trabajo principal que él estaba realizando, sino era como algo que él generó para poder representar la teoría de la impedancia o de los circuitos de transformación de impedancia en circuitos de cuatro puertos, no, de cuatro terminales, eso quiere decir de dos puertos, ¿no? Él la presentó para la aplicación mayor que tiene, de hecho, que es la aplicación de acoplamiento de impedancias y circuitos de acoplamiento de impedancias. Entonces, pues no fue su contribución mayor en ese artículo, sino fue, digamos, una contribución secundaria, pero fíjense que de hecho, 2 años antes de que el señor Smith la encontrara, o bueno, la publicara más bien, esto ya se había trabajado en otro lado del planeta, ¿no? Muy parecido a lo del Marconi, muy parecido a muchas otras cosas que ustedes saben que en la historia se han publicado en teoría o se han descubierto en dos lugares diferentes del planeta, pues en una temporalidad también pues muy cercana, ¿no? En su momento, pues claro, la publicación entre sitios no existía la internet, ¿no? Entonces, pues no había tan buena comunicación también entre países, entonces pues digamos que siempre quedará como esa cuestión allí, ¿no? De qué pasaría de si ese artículo llegase primero acá, pues a nuestro mundo occidental, ¿no? Probablemente estaríamos hablando no de la carta de Smith, sino la carta pues de Mitsuhashi, ¿no? Eh, el señor Smith, pues digamos que siempre tuvo o pues quedó, digamos, con el crédito de su carta, pues digamos que ustedes saben que se usa mucho y toda la gente la menciona como la carta de Smith, ¿no? Pero realmente pues podríamos decirle incluso también la carta de Mitsubishi. Como dato final, de pronto de cierre el tema histórico, Philip Smith también fue el fundador y de hecho pues su legado continúa activo también en el nivel empresarial, pues fundó la empresa de circuitos integrados que ustedes conocen como Analog Circuits. Sí, Analog Circuits es fundada por el señor Smith, compañía que ustedes saben que actualmente produce gran cantidad de circuitos basados en semiconductor, ¿no? En su momento pues eran otro tipo de circuitos, pero se mudó a la industria de los semiconductores pues con el paso del tiempo, ¿no? Eh, una persona también muy importante y pues que ustedes estarán escuchando hablar de él también muy de aquí en adelante. ¿Listo? Bien. Eh, pero bueno, la idea del día de hoy es que ustedes entiendan pues de dónde sale esa carta de Smith, ¿no? Creo que había una queja siempre muy puntual y es que, o siento yo que existe una queja muy puntual y es que no entienden muy bien de dónde sale el tema de la carta, ¿no? eh, Cómo, pues digamos que de dónde sale esa familia de círculos que hay ahí y por qué yo puedo representar las impedancias, por qué puedo yo representar las líneas en esa carta, ¿no? Entonces, pues lo primero que vamos a hacer para poder presentar algo en la carta de Smith es realizar lo que se llama un proceso de normalización, ¿sí? Si yo quiero trabajar sobre una carta estándar, pues no puedo tener, digámoslo así, muchos círculos, si no puedo tener una familia de círculos infinitas, sino debo tener una familia de círculos pues más eh, pues realmente digámoslo así como más pequeña, ¿no? Entonces para poder representar ese tipo de cosas en una carta que sea general, pues debemos siempre realizar un proceso de normalización, ¿no? En nuestro caso la normalización será, por ejemplo, dividir por la impedancia característica de la línea, ¿sí? Entonces quiero representar una impedancia cualquiera, pues lo que voy a hacer es representarla por medio de una división por la impedancia característica de la línea de transmisión. ¿Sí? Z gorro, la vamos a llamar la impedancia normalizada, va a ser igual a Z dividido entre Z sub 0. Anteriormente pues ya hemos calculado la impedancia también en cualquier punto de la línea o la impedancia de entrada con una fórmula pues que tenía esa forma, ¿no? Era pues que la impedancia dependiendo del punto en la línea en el que yo estuviera pues iba a ser Z sub 0, impedancia característica multiplicada por
1 más gamma por e a la 2 gamma minúscula z, recordemos que gamma minúscula es alfa más j beta, dividido entre 1 menos gamma por e a la 2 gamma z, que donde gamma minúscula nuevamente es alfa más j beta, ¿no? Constante de propagación igual a constante de atenuación y constante de fase. Si yo normalice esa impedancia o si yo quiero dibujar esa impedancia en la línea, pues lo que voy a hacer es normalizarla, ¿no? Entonces si yo la normalizo, la divido entre z sub 0. Así que en este caso, pues única y exclusivamente lo que sucedería es que se me cancela este término de impedancia característica y pues me quedaría 1 más gamma mayúscula, que es coeficiente de reflexión, e a la 2 gamma minúscula, que es nuevamente alfa más j beta, constante de propagación, dividido entre 1 menos gamma mayúscula por e a la 2 gamma minúscula por z. ¿Listo? Eh, Hay que partir de entender también que ustedes saben que esas dos impedancias, o bueno, más bien la impedancia y gamma por e a la 2 gamma minúscula z son números complejos, ¿cierto? En general vamos a tener que la impedancia pues va a ser compleja, quiere decir que va a tener una parte real y una parte imaginaria. Sería una parte real resistiva y una parte imaginaria que la vamos a denominar con la letra X, ¿sí? De admitancia. Y pues también tenemos que gamma sabemos que puede ser complejo y, y a la 2 gamma z también puede ser complejo, ¿no? Entonces pues una multiplicación de un complejo por un complejo me va a dar en general un número complejo. Quiere decir que vamos a tener una parte real que vamos a llamar U y una parte imaginaria que vamos a llamar V. ¿Listo? La idea es que podemos reescribir la ecuación de impedancia normalizada simplemente pues diciendo yo voy a tener al lado izquierdo de la igualdad z normalizado, que sabemos que va a ser r más jx, ¿sí? Una parte real y una parte imaginaria, r más jx. Y vamos a tener por otro lado, pues 1 más u más jb, que simplemente fue pues cambiar este gamma e a la 2 gamma z por su parte real u y su parte imaginaria jb. ¿Listo? Eh, el objetivo fundamental de la carta de Smith es, digámoslo así, pasar de este plano R más Jx, que ustedes pues recordarán, si recuerdan este plano R más Jx es un plano cartesiano, donde el eje X es el eje de la resistencia y el eje Y es el eje pues de la admitancia, ¿cierto? De la parte imaginaria, a pasar a una serie, pues digámoslo así, a un eje diferente, ¿no? A un cambio de ejes, un cambio de planos. Entonces la idea es encontrar qué relaciones hay entre estos valores R y X y este plano que existiría acá, U y V, que no conocemos, ¿no? De entrada pues nos vamos a dar cuenta que la relación no va a ser perfectamente lineal. Eso quiere decir que R no va a ser igual a U y X no va a ser igual a V, ¿sí? Sino que va a haber algún cambio de planos, ¿no? Entonces, si yo voy a cambiar los planos, pues significa que debo operar esa ecuación que tengo para tratar de encontrar cuál es la relación, ¿no? Queremos saber si, por ejemplo, en R y X, que estamos en un plano cartesiano, pues vamos a generar un plano cilíndrico, vamos a generar un plano cartesiano polar, o si vamos a generar, pues, ¿qué forma vamos a generar con U y JB, ¿no? Entonces, pues lo que debemos hacer es operar, ¿no? Aquí pues vamos a ver unas manipulaciones matemáticas. Yo traté de resumir al máximo esa manipulación, como con los pasos importantes. Voy a nombrarlos ahí rápidamente. Como por ejemplo, arrancar multiplicando por el complejo conjugado de la parte que divide, ¿no? Sabemos que en últimas queremos igualar partes reales y partes imaginarias. Entonces lo que debo hacer es poder dividir digamos, número de la derecha en parte real y parte imaginaria. Para ello, entonces, pues voy a hacer una agrupación diferente a la que está aquí propuesta, 1 menos u más jb, ¿sí? Y por lo tanto, pues si yo quiero, perdón, 1 menos u menos jb, y si yo quiero, pues multiplicar por su complejo conjugado para eliminar por medio del producto notable de a al cuadrado menos b al cuadrado, pues lo que voy a hacer es multiplicar por el mismo número, pero con el signo contrario, ¿no? Entonces aquí voy a quedar con 1 menos u menos jb multiplicado por 1 menos u más jb. ¿Listo? En la parte superior, pues voy a encontrar 1 más u más jb multiplicado por 1 menos u más jb.
Sucede entonces que al multiplicar pues los dos números de abajo, lo que voy a encontrar es que este es un producto notable, 1 menos u menos jb multiplicado por 1 menos u más jb, pues va a ser el primero al cuadrado, 1 menos u al cuadrado, menos el segundo al cuadrado, ¿no? Entonces me quedaría menos jv al cuadrado. J al cuadrado es menos 1. Así que pues el número negativo se cancela y queda positivo, ¿no? Entonces me quedaría 1 menos u al cuadrado más b al cuadrado. Y en la parte superior, pues fíjense que puedo hacer una agrupación diferente para también utilizar ese producto notable. Entonces aquí voy a agrupar, en este caso, 1 más jb y me queda más u en este lado izquierdo y menos u en el lado derecho. Eso quiere decir que el primer término va a ser 1 más jb al cuadrado y el segundo término que queda restado en este caso sería menos u al cuadrado. Eh, Nuevamente, pues seguimos operando. Por ejemplo, aquí lo que podemos hacer es decir, eh, expandimos este cuadrado, entonces me quedaría 1 más, sabemos que es el doble producto del primero por el segundo, ¿cierto? Que me quedaría menos 2 por jb, aquí está. Tenemos acá el segundo término al cuadrado, ¿cierto? Que sería jb al cuadrado, que me quedaría j al cuadrado menos 1, b al cuadrado. eh, entonces es este número que está acá. Y aquí tendría menos u al cuadrado, ¿no? Fíjense que aquí, pues el doble producto me excuso queda con el signo positivo, ¿no? Aquí es más j por 2 por v. Simplemente, ¿qué hice yo en este paso? Pues lo reduje y simplemente agrupé todo lo que es real o todo lo que son partes reales y todo lo que son partes imaginarias. Ahora, ya dijimos que lo que queríamos era calcular o hacer o ver cómo eran las relaciones entre r y x y u y b, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es igualar las partes reales y igualar las partes imaginarias. Entonces, pues la parte real r va a ser igual a todo esto que es real, 1 menos v al cuadrado menos u al cuadrado, dividido entre 1 menos u, todo al cuadrado, más b al cuadrado. Y por el otro lado, pues la parte imaginaria de x va a ser igual a este término que está acá, ¿no? 2b dividido entre 1 menos u al cuadrado más b al cuadrado. ¿Listo? Entonces fíjense que pues yo ya podría de alguna otra forma decir, si tengo algo que valga, por ejemplo, digamos, r igual a 1 y x igual a 1, pues ya podría decir, listo, ¿cuál es la relación que me generaría aquí? Si yo tengo r igual a 1, pues la relación de u y b, ¿cuál sería? Y si tengo x igual a 1, pues ¿cuál sería la relación de u y b, ¿no? Así pues de entrada no se sabe qué es, ¿no? Ahí no sabemos que si yo tengo r tal, pues qué es lo que me va a dar, ¿no? Pues es una ecuación ahí que no tiene una forma notable. ¿Listo? Así que pues lo que nos resta hacer es tratar de despejar ese lado derecho de la ecuación y tratar de encontrar la forma de esa señal. Pues de esa señal, no, de esa transformación, perdón. Para hacer eso, pues lo que hay que hacer es más de lo mismo, operar, ¿sí? Entonces aquí debemos simplemente pasar a multiplicar este r con el número que estaba dividiendo, entonces me quedaría r por 1 menos u al cuadrado más b al cuadrado igual a 1 menos b al cuadrado menos u al cuadrado. Sabemos que vamos a tener dos variables, ¿no? Vamos a tener u y b, así que de entrada, pues eso no va a ser ya una relación lineal, ¿sí? O sea, eso ya no va a ser, no me va a generar una recta, ¿sí? No me la va a generar. Me va a generar algo que esté al cuadrado, entonces puede ser una familia de las cuadráticas, ¿no? Puede ser una parábola, puede ser una hipérbola, puede ser una elipse o puede ser una circunferencia. ¿De qué va a depender? Pues va a depender de cómo saque yo esta operación y veamos a ver qué nos da. Eh, de esa forma, pues simplemente el siguiente paso sería operar esto de aquí arriba, entonces me quedaría u al cuadrado, ¿cierto? Aquí me quedaría u al cuadrado. Fíjense que aquí, pues lo único que hice fue pasar este u al cuadrado a este lado. 1 menos u todo elevado al cuadrado es 1 menos 2u más u al cuadrado, ¿cierto? Así que aquí me va a quedar r por u al cuadrado y con este que yo pasé a este lado, entonces factorizo u cuadrado, factor de 1, porque este pasó positivo a este lado, y el otro quedó negativo, ¿sí? Menos u al cuadrado por r, entonces me quedaría, perdón, más u al cuadrado por r, entonces me quedaría 1 más r multiplicado por u al cuadrado. Los términos que tengan dos, u y r, ¿no? Entonces aquí yo tendría menos 2 por u multiplicado por r, que sería este que viene de acá, y los términos que tengan b.
o v al cuadrado, ¿no? Entonces aquí yo tendría r por b al cuadrado y aquí también me pasa este a este lado, ¿no? Me quedaría 1 más b al cuadrado. Eh, Perdón, me quedaría b al cuadrado al otro lado, ¿no? Entonces aquí yo factorizo nuevamente v al cuadrado y eso me quedaría factor también 1 más r. Por otro lado, pues al otro lado vamos a pasar lo que llamaríamos los términos constantes, ¿no? Entonces el primer término constante es 1 y el segundo término constante es r, donde r, recuerden, es la parte real de la impedancia. De esa forma, pues yo lo que puedo hacer es pasar a dividir este 1 más r, ¿cierto? Entonces lo paso a dividir a la segunda, al segundo lado de la ecuación, al lado derecho, y me quedaría u al cuadrado, b al cuadrado me quedaría aquí también, y me quedaría 2u por r dividido entre 1 más r. Operaciones matemáticas que hay que hacer de este paso al otro, simplemente recuerden que aquí hay que completar cuadrado, ¿sí? Aquí completamos cuadrado, entonces si yo quiero completar cuadrado con esto, me toca sumarle a este lado u cuadrado, me toca sumarle a este lado, perdón, r dividido entre 1 más r. Y a este lado también me toca sumar eso, ¿no? Entonces aquí me va a quedar, pues básicamente 1 más r elevado al cuadrado, ¿sí? Aquí voy a tener 1 menos r, ¿sí? Operaciones matemáticas, y por este otro lado me queda u menos el doble producto del primero por el segundo, entonces me quedaría u menos r dividido entre 1 más r, todo elevado al cuadrado, más b al cuadrado igual a 1 sobre 1 más r cuadrado, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí de entrada, si yo tengo un valor de resistencia, voy a tener una relación, digamos, que me permite pasar ese valor de resistencia hacia lo que yo llamaría, pues, digamos, una familia en U y B. De entrada, pues, como les dije, esto va a ser algo que es del tipo cuadrático, eso es una relación, es una trigonométrica, entonces puede ser, vuelvo y les digo, vayan pensando, es una circunferencia, una elipse, una hipérbola, lo que sea, ¿no? Podemos hacer el proceso también con la parte imaginaria, hacemos lo mismo, operaciones matemáticas, pasamos a multiplicar uno al lado al otro, expandimos toda esa expresión, completamos el cuadrado y resulta que tenemos una ecuación que también viene pues de esta forma, ¿no? Tenemos u menos 1 todo elevado al cuadrado más b menos 1 sobre x elevado al cuadrado igual a 1 sobre x al cuadrado, ¿sí? Ahora bien, pues les pregunto yo, cómo es la ecuación que describe un círculo, ¿no? Fíjense que de atrás estábamos diciendo como, uy, fíjense que esto tiene una forma que no es una forma lineal, ¿no? Es una forma que es o una cuadrática, o sea, una hipérbola, o es una parábola, o es una circunferencia, o es una elipse, ¿no? Entonces, pues echando un pequeño recuerdo, la ecuación que describía el círculo era de este estilo, ¿no? X menos k todo elevado al cuadrado más y menos h todo elevado al cuadrado igual a r al cuadrado, ¿sí? Sabemos que la diferencia que había entre una circunferencia y una elipse, por ejemplo, era que habían coeficientes diferentes que acompañaban a la x y a la y. En este caso son idénticos, así que sería una circunferencia. Su centro, por ejemplo, en este caso eran las coordenadas k, h, ¿cierto? X menos k, y menos h. Y su radio, pues era r, ¿cierto? Entonces, fíjense esta forma. Tenemos x menos algo, todo al cuadrado, más y menos algo, todo al cuadrado. Y eso va a ser igual a el radio al cuadrado. Entonces, la idea es que nos damos cuenta que tenemos dos familias de círculos. Tenemos una primera familia de círculos, que sería u menos r dividido entre 1 más r, todo al cuadrado, más b, todo al cuadrado, igual a 1 sobre 1 más r al cuadrado, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué es lo que estamos teniendo acá? Pues que es una circunferencia, ¿no? Y aplicando lo que ya vimos, pues sabemos que su centro va a ser en las coordenadas k, h. Aquí k sería r sobre 1 más r y h sería 0. Su centro es en r dividido entre 1 más r y 0. Y su radio sería la raíz de este número que está en la derecha. Entonces la raíz de 1 sobre 1 más r al cuadrado sería 1 dividido entre 1 más r. Bien. Eh, Estas circunferencias entonces me van a generar estos círculos que les presento yo aquí en esta animación de la diapositiva. Fíjense que vamos a tener simplemente circunferencias que están siempre centradas en la coordenada y igual a 0. Eso quiere decir que aquí en JB siempre tenemos 0 en la segunda coordenada, ¿cierto?
Y en U, pues vamos a tener radios diferentes. Vamos a tener, dependiendo del valor de la resistencia que yo tenga, si tengo resistencia de 1 o de 0 o de infinito, pues voy a tener una circunferencia diferente u otra. ¿Sí? La resistencia me genera un círculo en ese plano JB, en ese plano V, que tiene centro R dividido entre 1 más R y radio 1 sobre 1 más R. Por otro lado vamos a tener la otra circunferencia, va a ser la familia de circunferencias naranjas que ustedes encuentran ahí. Entonces la familia de circunferencias naranjas en este caso es u menos 1 todo al cuadrado más b menos 1 sobre x todo al cuadrado igual a 1 sobre x al cuadrado. Aplicando lo mismo, el centro K, H sería 1 y 1 sobre x, y el radio sería 1 sobre el valor absoluto de x, ¿no? Sabemos que aquí al sacar la raíz, perdón, de ese x al cuadrado, pues debemos conservar el valor absoluto, porque puede ser tanto positivo como negativo, ¿no? Eso me va a generar esas circunferencias naranjas que aparecen en esa animación. Fíjense que son circunferencias cuyo radio es 1 sobre el valor absoluto de x, o sea que conforme x se vuelva más pequeño, se va a volver una circunferencia de radio mucho más grande, infinito, ¿no? Y cuyo centro va a estar siempre en el punto 1,1 sobre algo. Eso quiere decir que el centro siempre va a estar en u igual a 1. Fíjense que este es nuestro centro de esas circunferencias, ¿no? En la coordenada u. Y en la coordenada x, pues en la coordenada y, perdón, o la coordenada b va a ser 1 sobre el valor absoluto de x también. 1 sobre x. Eso quiere decir que si estoy en un valor de x positivo, pues me voy hacia arriba. Y si estoy en un valor de x negativo, me voy hacia abajo, ¿no? Mientras que el radio sí siempre va a depender es del valor absoluto, así que pues los radios van a ser idénticos y van a ser simétricos. Lo único que va a cambiar es que para valores de x positivo esas circunferencias abren arriba y para valores de x negativo esas circunferencias abren abajo. ¿Listo? Aquí pues nuevamente les presento esa animación, pero ya a nivel estático, ¿no? Entonces fíjense que simplemente lo que quería mostrar era eh, que esa carta de Smith, que es esa colección de círculos que ustedes tienen, se construye a partir de esas dos circunferencias. Entonces, ¿qué es lo que yo debería hacer? Yo podría hacer una carta de Smith para cada caso de línea de transmisión, ¿no? Para cada caso de impedancia que quiera dibujar. Simplemente lo que debo hacer es que agarrar mi valor de R o la parte real que quiero, agarrar mi valor de X o la parte imaginaria que quiero representar y llevarla a la carta. ¿Cómo? Encontrando el cruce entre esas dos circunferencias. ¿Sí? Entre las circunferencias que tienen centro r dividido entre 1 más r, 0, radio 1 sobre 1 más r todo al cuadrado, y el centro y las circunferencias naranjas que sería 1 sobre 1,1 sobre x y de radio 1 sobre valor absoluto de x. ¿Listo? Por ejemplo, si quiero ubicar una resistencia de valor infinito, un circuito abierto, entonces esto me va a tender a 1, mi centro va a ser entonces 1,0, ¿sí? Y mi radio va a ser 1 sobre 1 más r al cuadrado. Eso quiere decir que va a ser una circunferencia de radio 0. Quiere decir que va a ser un punto. Al lado derecho de la carta me voy a encontrar con una resistencia infinita, con un circuito abierto. Mientras que por otro lado, si yo me pienso en una resistencia muy pequeña, ¿sí? O un cortocircuito, entonces voy a tener centro 0 dividido entre 1, 0, 0,0. Este sería mi centro. Y mi radio tendería a ser 1, ¿no? Entonces pues yo voy a tener esto de acá. ¿Sí? Voy a estar ubicado en este punto. Al lado derecho me encuentro con el circuito abierto, al lado izquierdo me encuentro con el cortocircuito. En el centro de la carta, por ejemplo, si yo quiero ubicar la resistencia igual a 1, entonces pues si yo ubico la resistencia igual a 1, o sea, la impedancia normalizada respecto a la misma, pues me va a quedar 1 dividido entre 1 más 1, o sea, un medio, ¿cierto? Mi centro sería un medio y mi radio sería 1 sobre 1 más r, o sea, 1 sobre 1 más 1 al cuadrado. 2 al cuadrado 4 quiere decir que mi radio sería de un cuarto. Fíjense que es esta circunferencia que encontramos acá y pues su corte en el eje sería este punto acá. El centro de la carta, el punto que sería 0, 0, vendría siendo el de una impedancia pues normalizada respecto a su misma, eh,
a su misma impedancia, digamos, de carga, ¿no? Si yo quiero ubicar el valor de algún inductor, pues me voy a ir con los X positivos, sería cualquiera de estas líneas que vienen por aquí arriba, ¿sí? Y si me voy a ir por un capacitor, pues vendría los X que abren hacia abajo, ¿listo? Para más, pues ya vamos a hacer algunos ejemplos para que quede pues mucho más claro este tema. Vamos a hacer unos ejemplos sobre la carta S.